Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y como todos sabéis, este fin de semana se ha jugado el torneo online Challengers Chess Tour en el que había dos equipos capitaneados por Judith Polgar y Vladimir Kravnik, y en cada equipo había 10 jugadores con edades de 15, 16, 17 años, por lo tanto los jóvenes futuros que serán números 1 del mundo, etc. Por lo tanto, en esta ocasión tenemos una partida del ganador del torneo. Aquí tengo la clasificación de los 10 primeros, os la enseño directamente, en la que, como vemos, ha ganado el jovencísimo gran maestro indio Praggnanandhaa. También hemos traído alguna partida de Nihal Sarin, también gran maestro indio, también de Awonder Lian, y en esta ocasión Praggnanandhaa juega con piezas negras contra Jonas Bierre, que ha quedado en 10ª posición. Por lo tanto, va a ser una partida muy interesante y además hay que felicitar de Praggnanandhaa, que además de ganar el torneo en cuestión, pues está invitado para jugar con los mayores, con los seniors, este torneo online que ocurrirá a finales de abril y que prácticamente estamos teniendo uno al mes y que estoy trayendo al canal, ¿no? Si recordáis, el último fue el Magnus Carlsen Invitational. El anterior, si no recuerdo mal, fue el Opera Euro Rapid, también el Earthings Masters en Navidades. Por lo tanto, volviendo a Praggnanandhaa, enhorabuena porque vas a jugar con los mayores y vamos a ver que seguro va a traer partidas muy interesantes. Vamos a centrarnos en esta. Ocurrió este fin de semana y con piezas blancas, Jonas Bierre, que sale con este D4 que ya está en el tablero. Praggnanandhaa responde con caballo F6 y tras C4 y G6 se juega caballo C3, alfil G7, E4, entrando en una defensa india de rey. Como todos sabemos, la defensa india de rey, pues las blancas ya tienen un potente centro de peones y las negras van a buscar un rápido en roque en corto y luego pues pelear por el centro atacando a través de sus piezas menores. En primer lugar también podría venir un caballo C6 y también rompiendo por parte de sus peones con un D6, E5 o en algunas líneas C5. Como vemos, las peones van a ir atacando o van a desplegarse por casillas negras, ya que este alfil de casillas negras ya está desarrollado por la gran diagonal y tendrían que permitir que este alfil se pueda desarrollar. Por lo tanto, si los peones están en casillas blancas, estarían estorbando el desarrollo del alfil de dama. Estas son las ideas y por parte de las blancas, pues bueno, pues reforzar el centro de peones, desarrollar sus piezas y enrocar a su rey. Por lo tanto, la partida continúa con D6, caballo F3, enroque en corto por parte de Praggnanandhaa y tras alfil E2, pues se juega en la posición este caballo B de 7. Antes de hacer esta ruptura, por ejemplo, en E5, este caballo refuerza la casilla de 5 junto con el peón de D6. Por lo tanto, Jonas se enroca en corto, aquí viene este E5 y tras alfil E3, defendiendo este peón una vez más de D4, pues se juega C6, D5 y C5. Como vemos, ambos jugadores han cerrado la posición en el centro. Caballo E1 haciendo alguna maniobra con su caballo de F6, rey H8, jugada preventiva por parte de Praggnanandhaa y tras G4, caballo G8. Este caballo se ha retirado a G8 quizás para evitar ser atacado en caso de que el peón viniese a G5 y también para poder romper en el centro con un F5, como vamos a ver. Mientras tanto, las blancas juegan dama D2, jugada de desarrollo, F5 y hasta esta jugada hay hasta 3 partidas en las bases de datos por parte de grandes maestros y en torneos internacionales en el que las 3 partidas ganaron las negras. Por lo tanto, para Praggnanandhaa pues es al menos un buen síntoma. Primeros cambios también, G por F5, G por y E por F5. Se juega caballo E7. Como vemos, este peón está atacado ya en 2 ocasiones. Va a ser muy difícil de defender ya que no hay peones ni tanto en la columna G ni tampoco en la columna E. Por lo tanto, se juega este rey H1 y al igual que Praggnanandhaa, al estar la columna G abierta, pues los reyes se ponen más en seguridad si cabe. Caballo F6 y tras este movimiento entramos en una nueva partida.
Esta continúa con alfil D3, de momento evita que este peón pueda seguir avanzando a E4, solo está defendido por el caballo esta casilla y por parte de las blancas por 2 piezas, por lo tanto, al menos de momento no se puede avanzar. Alfil por F5 capturando este peón que estaba de alguna manera ahí suelto, torre G1 ocupando ya la columna abierta y tras E4, ahora sí que se puede jugar este movimiento, el alfil se retira a E2, caballo G6, torre G5, además de estar atacando a este alfil que está sin defender de F5, va a permitir en un futuro retirar el caballo a C2 y que las blancas doblen torres en la columna G para meter presión. Por lo tanto, primero hay que defender el alfil con dama D7, además las torres se han conectado y tras caballo C2 se juega torre F7. Praggnanandhaa refuerza la defensa de este alfil de G7, que es una columna abierta, y también pues va a buscar el doblaje de torres, pero en esta ocasión en la columna F. Torre A G1 sigue la partida y tras torre A F8 se hace una imprecisión por parte de las blancas que luego aprovecha muy bien Praggnanandhaa. En esta posición las máquinas marcan tablas, por lo tanto el movimiento que viene a continuación es este dama E1. Debería haberse llevado el caballo mejor, ya que desde esta posición este caballo defiende la casilla de F1. De alguna manera este caballo que se había retirado a C2 volvería a la defensa, pero Praggnanandhaa ya lo ha visto todo y es difícil parar su ataque. Por lo tanto, tras ese movimiento realiza caballo E5 y la idea de este caballo es saltar y posicionarse en F3. De momento estarían dando un triple a la dama y a las 2 torres. Este casilla de F3 está defendida solo por el alfil, también apoyado por el peón, el peón negro de E4, por lo tanto vamos a ver qué ocurre en esta posición. Dama F1 para liberar esta casilla, pero de alguna manera permite este caballo F3. Hay doble ataque sobre las torres, por lo tanto hay que capturar alfil por F3, peón por y tras caballo E1, ahora sí Jonas puede traer este caballo a la defensa y atacar a este peón de F3, aunque realmente este rey en H1 ya está bastante, digámoslo así, pues atrapado, ¿no? Que casi no tiene movimientos, por lo tanto este peón de F3 de alguna manera también puede servir incluso de barrera a las blancas. Vamos a ver cómo continúa la partida. En esta posición se juega caballo G4 y como vemos se ataca al alfil de E3 y la única pieza que defiende el punto de E4 es este caballo de C3. Este movimiento o esta casilla sería muy importante para este alfil de casillas blancas, ya que así pues tendría bastante presión sobre el rey en H1. Para eliminarlo vamos a ver lo que hace a continuación Praggnanandhaa. En esta posición de momento se juega un alfil F4, este movimiento es para llevar el alfil a G3 y defender por 2 veces el punto de F2, pero aquí podríamos pensar por qué no capturar este peón. Vamos a hacerlo un momentito para ver qué podría pasar. Caballo por F3 y aquí las negras podrían continuar primero capturando el alfil de E3 y tras la recaptura alfil por C3. Estás eliminando o se está eliminando al defensor de esta casilla y tras B por C3 recuperando la pieza se juega este alfil E4 y hay muchísima presión en la posición. Hasta 3 piezas atacan a este caballo que además está clavado, está por detrás la dama, por lo tanto la partida sería rápidamente para las negras. En esta posición, por lo tanto, Jonas Bjerre intenta otra defensa, juega este alfil E4 y tras alfil D4, atacando 2 veces este peón por parte del caballo y el alfil, se juega alfil G3 para defenderlo nuevamente 2 veces. De momento va escapando. Torre F6 por parte de Praggnanandhaa, otro movimiento muy interesante en el que la idea es llevar la torre H6 y de alguna manera pues incluso sacrificarla, como vamos a ver en alguna línea. En esta posición poco se puede hacer o qué piezas mover, ¿no? Por parte de las blancas. De alguna manera todo está como muy sujeto, pero no se puede mover. En la partida finalmente ocurre este caballo por F3, ya que hay algo que hacer, habría que hacer algún movimiento, pero vamos a ver o mover aleatoriamente un A3.
bueno, para ver qué podría pasar en esta línea rápidamente. Las negras podrían continuar con un torre H6 y tras A4, sin mover ninguna pieza, que de alguna manera están todas atadas unas a las otras, pues podría venir este sacrificio. Torre por H2, jaque, alfil por H2 y el problema que tras esta captura, este alfil ya no defiende más al peón de F2. Por lo tanto, caballo por F2 con jaque, el rey no puede escapar ya que lo defiende el peón y en esta posición hay que entregar la dama. Por lo tanto, las blancas ya están con bastantes problemas y es por eso que Jonas Bjerre intenta este caballo por F3 y tras alfil por C3 vemos que este peón no puede capturar. En caso de recuperar la pieza por parte de las blancas vendría este alfil E4 con muchísima presión en la posición, ¿no? No obstante, un momentito. No obstante, tras este alfil por C3, las blancas no capturan, pero la posición prácticamente está perdida y se juega este caballo H4. Vamos a ver cuál es la idea aquí de Jonas Bjerre, quizás, como vamos a ver en la partida, jugar un F3, ya que este alfil E4 con jaque viene en la siguiente jugada. No obstante, antes de hacer este jaque, podríamos pensar por parte de las negras en retirar o atacar o capturar este peón de B2 para evitar la posterior captura por parte de las blancas, ¿no? En caso de que pudiese darse el caso, alfil por B2, y esto llevaría a las blancas a igualar la partida. Por lo tanto, Praggnanandhaa también tenía que tener cuidado en esta posición. Podría venir un caballo por F5, torre por F5 y tras torre por G4 el material prácticamente es el mismo y la posición está igualada. Por lo tanto, tenía que tener mucho cuidado Praggnanandhaa en no equivocarse. Permite o deja sacrificado que le puedan capturar este alfil y tras este caballo H4 que hemos visto se juega directamente este alfil E4 con jaque. La defensa es F3, no obstante hay tres atacantes, dos defensores. Aquí Praggnanandhaa entrega material, torre por F3 atacando además a la dama y tras caballo por se juega torre por F3 con nuevo ataque sobre la dama. Esta se retira a G2 y tras este movimiento las blancas, Jonas Bjerre abandona torre por G3, espectacular, y aquí no se puede hacer nada. Ya que tras esta posición, en caso de que esta dama, que además no puede capturar lógicamente a la torre por estar clavada, si captura el alfil en E4 vendría este caballo F2 con mate, el rey no puede escapar ya que está la torre, y en caso de volver a esta posición, tras este torre por G3, cuando abandonan las blancas, se podría jugar o capturar entregando a la dama este H por G3, las negras simplemente tendrían que capturar la dama, pero aquí tendrían también este caballo E3, doble ataque sobre la dama, y si la dama captura en E4, recordemos que estaba clavada, pues vendría este dama H3 con mate. Por lo tanto, espectacular cómo juega Praggnanandhaa, merecidísimo ganador de este torneo online, y que en un par de semanas o quizás menos pues le veremos jugando con los mayores. Así que enhorabuena y os seguiré trayendo vídeos. Un saludo y que tengáis buena semana. Chao.